Hola, bienvenidas y bienvenidos a De Mundo Onírico y Vibración. El programa de hoy está dedicado a experiencias del mundo onírico que han sido llevadas al cine o a la televisión a lo largo del tiempo y hasta nuestros días. El mundo de los sueños o las experiencias al dormir no son temas demasiado recurrentes en el ámbito cinematográfico. En general, son pocas las veces que el argumento de una película se ha basado en el mundo del onírico. Por eso vamos a hacer un viaje de cine en 2 programas, nombrando películas que tratan de temas oníricos. ¿Quieres saber cuáles son los largometrajes de esta primera tanda? ¿Cuántas conoces y cuáles has visto o te suenan? ¡Vámonos! Comenzamos con La Gran Huida, también conocida en español como El escape de los sueños, Dreamscape. Es un thriller que basa su argumento en el entrenamiento de la proyección astral para conseguir así meterse en el mundo de los sueños de otras personas. Esta película también pone de relevancia cómo otros intereses y fuerzas regresivas se inmiscuyen en el proyecto con otros propósitos, aprovechándose de la situación. La famosa Pesadilla en Elm Street, película de terror que ha terminado convirtiéndose en una saga y a lo largo de las décadas. La idea argumental se basa en la manipulación del mundo onírico a través de pesadillas llevadas al máximo grado de terror y realismo extremo en este caso. Se plasma también en general el poder que ejerce el miedo o pavor en la psique humana. Otras películas de la saga también tratan el tema del desarrollo de facultades dentro de los sueños lúcidos que pueden ayudar a afrontar lo terrorífico. Parece ser que hay una historia verídica que pone los pelos de punta detrás de la idea original de la película, y es que el director y guionista se inspiró en una noticia real que leyó en su día en la prensa. En esta se narraba lo sucedido a algunos miembros de un grupo de refugiados en Estados Unidos que habían muerto a causa de horribles pesadillas. En el texto de la noticia se explicaba cómo algunos jóvenes del grupo comenzaron a sufrir fuertes pesadillas hasta el punto de intentar permanecer despiertos el mayor tiempo posible. Finalmente, acababan quedándose dormidos, despertando a gritos y a continuación morían. Nadie pudo saber o explicar lo sucedido a estas víctimas y como resultado final de la autopsia se puso oficialmente muerte súbita mientras dormían. Los sucesos sucedieron en 1977 y de aquí es de donde está sacada la idea para la trama de Pesadilla en Elm Street. Visiones, Bad Dreams, otro thriller psicológico y de miedo. En esta ocasión, el mundo de los recuerdos se refleja a través de lo onírico. Para la protagonista de la película, tras un largo periodo de amnesia sufrido. La película plasma cómo pueden llegar a ser confusas las visiones oníricas y cómo puede entonces llegar a no ser nada sencillo diferenciar entre los recuerdos en sueños y lo real. La idea inicial de esta trama de nuevo está inspirada en sucesos reales ocurridos en los años 70, sobre todo en Estados Unidos, donde los líderes de varios grupos o sectas que se creaban por aquel entonces inducían a todo el grupo al suicidio colectivo en masa. Justo así es como comienza este thriller. La ciencia del sueño. Esta película, clasificada como comedia dramática romántica, trata el tema del apego al mundo lúcido de los sueños como vía de escape de la vida rutinaria y monótona, hasta el punto de querer estar más en el mundo de lo imaginado y co-creado, porque ahí sí todo es posible. Y más cuando para el protagonista las relaciones con otros en su vida no fluyen tanto. En la película se muestra el peligro de no poder discernir por momentos el sentir de lo que es real y lo que es producto onírico imaginado. Hasta ahora podemos ver a través de estas 4 películas que los temas oníricos que se tratan son variados e interesantes, incluso algunos controvertidos. ¿Qué opinas tú? La chica de mis sueños.
The Good Night es otra comedia dramática con toques románticos cuya idea central gira en torno a la insistencia de querer tener sueños lúcidos como método para vivir lo que se quisiera vivir realmente y falta. Una película que trata de las crisis personales y sentimentales y la gestión interna de esas situaciones. Ink es una película de acción de cine independiente que pone de relevancia otras fuerzas desconocidas de este mundo y el poder que ejercen sobre los sueños mientras dormimos. Duales, ambos grupos de fuerzas combaten por nuestras almas en nuestro mundo onírico. Unas dan soporte a nuestras esperanzas y nos dan fuerzas para tener sueños placenteros. Las otras nos llevan hacia la desesperación en nuestras pesadillas, siguiendo sus propios propósitos. Este largometraje toca temas como el rapto del doble astral en el mundo de los sueños y el viaje a través de distintas dimensiones oníricas. En la película, las fuerzas que velan por los sueños tratan de liberar a la niña protagonista. Origen. Inception. Un thriller que trata el tema de la existencia de distintas capas oníricas, es decir, trata de sueños dentro de sueños y de cómo introducirse de forma lúcida capa a capa en estos sueños para apropiarse de los secretos del subconsciente ajeno. La idea principal se basa en técnicas de manipulación cognitiva, la sustracción o implantación de ideas a nivel subconsciente. El término procede del latín y se denomina inceptio, que significa inicio, principio. De ahí el título original de la película. La idea que se menciona en Origen de infiltrarse en los sueños para extraer secretos en realidad no es una novedad, ya que sale en la película que nombramos antes, La Gran Huida, Dreamscape, de los años 80. Sueño lúcido. Otro thriller que también basa la esencia del guión en el uso de técnicas lúcidas del sueño y en conseguir entrar en los sueños de los demás. En esta ocasión, para encontrar ciertas pistas a raíz de una desaparición. El director de la película se inspiró para hacer este thriller en sus propias experiencias con los sueños lúcidos y también a partir del éxito de la película Origen, precisamente. Hasta aquí estas 8 películas largometraje basadas en el mundo onírico. Y no está nada mal la variedad de temas que tocan. Es sorprendente, además, la claridad con la que plasman algún tema onírico y lo ponen en relevancia. ¿Cómo te resuena a ti? ¿Piensas que merece la pena ver estas películas o haberlas visto? Hoy mis saludos van para Manresa y Vilassar de Mar, en Cataluña, España. Hasta el próximo programa de cine. Buenas noches, soñantes.